Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Amigas en Historia. Yo soy Damaris. Yo soy Alondra. Yo soy América. Hoy nos enfocaremos en la educación técnica de la mujer en el periodo de 1871 a 1932. Durante el tercio del siglo XIX se inició el proceso de industrialización al establecerse plantas industriales de capital nacional y extranjero en México. El porfiriato se centra como una ola de educación, de economía y social. La primera escuela en México se estableció en el año de 1871. Se le denominó la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Señoritas. A partir de entonces se establecieron distintos tipos de escuelas técnicas para mujeres. La primera escuela técnica que se estableció en México en 1845 y era la Escuela Superior de Comercio y Administración. En 1854 se estableció la Escuela de Artes y Oficios para hombres. Durante el porfiriato funcionaron la Escuela de Artes y Oficios para Señoritas, que fue creada en 1871. Las primarias y comerciales Miguel Lerdo de Tejada y Dr. Mora, así como la primaria e industrial Corregidora de Querétaro. Todas estas eran para mujeres, además de otras tantas dirigidas para hombres. Las escuelas técnicas existentes pasaron a depender de esta secretaría durante el siglo XIX. Dependieron de la Secretaría de Fomento. Algunas de ellas pasaron a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1905, bajo el control del director del departamento escolar fundado por Justo Sierra en 1907. El año de 1915, Carranza creó la Dirección de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial. Fue a lo largo de la década de 1920 que el sistema se modificó paulatinamente. No obstante a ello, la instrucción técnica postrevolucionaria conservó su sentido sexista, preservó la división de sus escuelas y programas en carreras propias para cada sexo. La educación técnica de la mujer se dividió en tres grandes ramas: la industrial, la comercial y la enseñanza doméstica. Por primera vez se ponía atención en mejorar la educación de la mujer, comprendiendo no solo los ramos primarios que creían indispensables como lectura, escritura, aritmética y costura, sino la enseñanza de algún arte u oficio que les proporcionara los recursos necesarios para la vida cuando su familia no pudiese suministrarlos. Un elemento importante en la conformación de lo que sería la educación técnica femenina en México lo dictó Eleuterio Ávila, al mencionar que por reputación las mujeres no podían mezclarse con los hombres en el ejercicio de las artes y los oficios propios de dos sexos. Para el periodo de 1888 a 1892 se habían incluido nuevas cátedras en las que se pueden mencionar estenografía, escritura en máquina, litografía, tejidos de punto, labores decorativas y objetos de fantasía. La escuela se perfilaba como una verdadera institución de enseñanza de artes y oficios, dejando la instrucción básica, escritura, lectura, aritmética a las escuelas primarias, por lo que las alumnas que ingresaban al plantel ya debían de tener el certificado de educación primaria, es decir, saber leer y escribir y tener una edad mínima de 14 años. Para el año de 1918 se iniciaron las carreras de modas, sombreros, bordado, peinado y farmacia práctica elemental, y se decía que se fortalecería la enseñanza de la economía doméstica, y se mencionaba también que este tipo de educación no amenazaba la economía familiar. Nuevamente, la noción de que la mujer solo podía dedicarse a actividades textiles manuales, de alimentación y de belleza femenina, peinados, masaje y perfumería. Además, se pensaba elevar el nivel cultural de las alumnas con materias como lengua nacional, aritmética, nociones elementales de geometría, escritura muscular, dibujo, ejercicios físicos, solfeo y canto coral. En abril del año de 1923, José Vasconcelos envió un comunicado a la Escuela Corregidora de Querétaro ordenando que en los recursos de cocina casera se enseñara la preparación de alimentos de bajo costo
para que las mujeres mexicanas pudiesen realizar ese tipo de alimentos en sus propios hogares. Se impartirían cursos de educación para el hogar en 2 años, de modas, encajes, sombreros, bordados, cocina, conservación de frutas y curtido, y confección de pieles. En la industria, pintura decorativa, planchado, desmanchado, tintorería, galones y peinados. En el año de 1922, la SEP ordenó la suspensión de la clase de moral y civismo, porque la profesora Dolores Castillo se refirió a la necesidad de la emancipación de la mujer, expresando que sería preferible que la mujer se divorciara 3 veces a que soportara las humillaciones del esposo y que la mujer debía aprender a abastecerse a sí misma. Para la SEP, la mujer solo debía desarrollar labores propias de su sexo. Centros de cultura femenina, cuyo punto de partida lo constituía el conocimiento de la ciencia doméstica, que coadyuvaría el desenvolvimiento de sus aptitudes, capacitando a las alumnas para que su labor en la sociedad fuese de efectos amplios. La Escuela Nacional de Artes y Oficios para Señoritas empezó a modificar sus ideas en torno a la educación de la mujer y propuso, para en 1928, la impartición de cursos adecuados a los diferentes trabajos que la mujer puede dedicarse, proporcionándose la facilidad de estos, sin desviar su desarrollo moral. En 1926 se creó la Escuela Hogar para Señoritas Sor Juana Inés de la Cruz, como respuesta a una de las más urgentes necesidades de la sociedad, que la mujer sea apta para gobernar con acierto el hogar, que además supiera adquirir medios honestos de vida. En el año de 1928 se planteó la creación de la Escuela Práctica de Enseñanza Doméstica para Sirvientes, que daría cabida a mujeres mayores de 14 años de la clase menesterosa para enseñarles de los quehaceres domésticos con la pretensión de formar servidumbre, que laboraría en las casas de sectores sociales medios y altos de la Ciudad de México. En 1922, la Escuela Nacional de Enseñanza Doméstica propuso la creación de cursos rápidos para la preparación de diversas clases de sirvientes. Los cursos que se impartirían serían de lenguaje nacional, aritmética, moral, civismo, canto y economía doméstica, que se denominarían materias generales. En el año de 1932, las cosas empezaron a cambiar con Luis Enrique Erro como jefe del Departamento de Enseñanza Técnica, quien creó una comisión técnica consultiva encargada de analizar los problemas que presentaba la educación técnica y la forma como debería de surgir la Escuela Politécnica Nacional, antecedente directo del IPN. La educación técnica dirigida a la mujer tomó senderos distintos a la masculina. En una sociedad en la que se le asignaban roles tradicionales a la mujer, era impensable establecer cursos y carreras que no fuesen propias del sexo femenino, es decir, que desde el punto de vista moral no podían realizar las mujeres porque significaba un esfuerzo físico que iba en contra de su condición femenina, o porque tenían que realizarse en talleres en donde también trabajaban hombres y ellas no podían mezclarse y realizar actividades compartiendo el espacio laboral con los hombres, o porque precisamente su condición de mujeres las constreñía al espacio hogareño y a realizar actividades propias del mismo, economía doméstica, cuidado de los niños, cocina, costura, bordado, entre otras. Amigos, con esto concluimos el video de hoy. No se olviden de compartir y darle like. Recuerden suscribirse y darle clic a la campanita para que le lleguen todas nuestras notificaciones. No te olvides de dejarnos sus comentarios aquí abajo.